Buenas, nosotros somos del grupo 12. El grupo está compuesto por señor Alfredo, Peralta Javier quien les habla y Sotelo Víctor. En esta presentación vamos a estar hablando de estado plano de tensiones y deformaciones. También vamos a hablar sobre energía potencial de deformación. En primer lugar, vamos a hablar sobre elasticidad plana, que se refiere al estudio de soluciones particulares del problema elástico general y al estudio del conjunto de aplicaciones técnicas en que aparecen dichos estados elásticos de tensión y deformación. Bien. En otras palabras, entendemos por elasticidad plana por problemas que se pueden resolver en dos dimensiones. Para dar como ejemplo, mostraremos la siguiente placa, que a simple vista podemos decir que el espesor es mucho más pequeño que las otras dos dimensiones y por lo tanto es un problema bidimensional. Supongamos en este caso que aplicamos cualquier tipo de fuerzas dentro del plano de esta placa, tenemos un problema bidimensional. Pero si lo sujetamos de un extremo y le aplico una fuerza fuera del plano, aunque la placa sea plana, voy a tener desplazamientos fuera de ese plano. Entonces, las componentes del tensor de tensiones y tensor de deformaciones no la vamos a poder expresar en dos dimensiones. Entonces, decimos que estamos dentro de un problema bidimensional siempre y cuando las cargas estén actuando dentro de un mismo plano. Los estados de elasticidad plana solo son posibles en cuerpos que geométricamente son prismas mecánicos, que es un volumen generado por una superficie plana, que cuando ésta se desplaza de modo que la línea de su centro de gravedad sea normal a su superficie en todo momento. Para entrar en el tema de estado plano de tensión, decimos que debe cumplir las siguientes hipótesis, las cuales son necesarias y suficientes. En primer lugar, la altura debe ser mucho menor al largo. Las dos caras del sólido se encuentran libres de fuerzas. Y por último, las fuerzas interiores por unidad de volumen y las aplicadas en el contorno perimetral del sólido no dependen de la coordenada z. Entonces decimos que la geometría del sólido tiene que estar definida dentro del plano XY, y esa geometría que se va a proyectar a lo largo de una generatriz que va en dirección paralela al eje Z. Como dijimos antes, la geometría va a quedar definida en el plano XY y también se establece que la tensión normal en Z es igual a 0, la tensión tangencial en XZ también es igual a 0, y la tensión tangencial en ZY también es igual a 0. Y las componentes no tensionales no nulas, que es la tensión normal en X igual a 0, la tensión normal en Y distinta de 0, y la tensión tangencial en XY también es distinta de 0. Por lo tanto, la carga que estén actuando en la superficie definida en XY tiene que estar comprendida dentro de ese plano, es decir, que deben ser perpendiculares a la directriz. Para hablar un poco de los desplazamientos, vemos que U y B dependen de las coordenadas X y Y. No así el desplazamiento en W, que es distinto de 0. En el tensor de tensiones veremos los valores de su última fila y columna iguales a 0. En cambio, en el tensor de deformaciones, el valor correspondiente a la dirección Z no tiene por qué ser 0, porque por efecto de Poisson, si aparecen tensiones en el plano XY, pueden aparecer deformaciones en dirección Z. Entonces nos preguntamos qué cargas pueden actuar en este caso, porque si hablamos del problema de la placa delgada, no pueden aparecer cargas en dirección a Z, porque si tenemos cargas en Z, no van a aparecer cargas en dirección paralela al plano XY. Y eso también aparecerían tensiones en dirección Z. Entonces, recordamos que la deformación en dirección Z no tiene por qué ser 0. Bien. Este estado se da en estructuras que presentan características de tener dos dimensiones que preponderen sobre la tercera y que las cargas que se encuentran aplicadas en el plano medio o su contorno, si partimos
de la matriz que define la ley de Hooke en todas las direcciones, podemos observar que el vector de deformaciones va a estar igualado al producto de 1 sobre E, que es el módulo de elasticidad, por la matriz de deformaciones, o también como la llamamos, matriz de coeficientes. Y esto va a estar multiplicado al final por la matriz de tensiones. Donde vemos en la siguiente expresión que la deformación en X va a ser igual a 1 sobre E, y esto a su vez va a estar multiplicado por sigma X menos mu por sigma Y menos mu por sigma Z. La deformación en Y va a ser igual a 1 sobre E por menos mu por sigma X más sigma Y menos mu por sigma Z. Y la deformación en Z va a ser igual a 1 sobre E por menos mu por sigma X menos mu por sigma Y menos sigma Z. En cuanto a las distorsiones angulares, vamos a tener que la distorsión angular en XY va a ser igual a 2 veces 1 más mu sobre E, y esto a su vez va a estar multiplicado por la tensión tangencial en XY. La deformación angular en IZ va a ser igual a 2 veces 1 más mu sobre E, y esto a su vez va a estar multiplicado por la tensión tangencial en IZ. Y por último, tenemos la deformación angular en ZX, que esto va a ser igual a 2 veces 1 más mu sobre E, que esto a su vez va a estar multiplicado por la tensión tangencial en ZX. Aplicando las condiciones establecidas por el estado plano de tensiones, y suponemos isotropía, tenemos que la deformación en X va a ser igual a 1 sobre E, que va a estar multiplicado a sigma X menos mu por sigma Y. Y la deformación en Y va a ser igual a 1 sobre E por sigma Y menos mu por sigma X. Y la distorsión angular en XY va a ser igual a 2 veces 1 más mu, todo esto dividido E, y a su vez está multiplicado por la tensión tangencial XY, que al final nos quedaría la expresión como la tensión tangencial en XY sobre G, siendo en este caso E el módulo de elasticidad o de Young, G sería el módulo de elasticidad transversal, donde mu sería el módulo de Poisson, y también tenemos que las distorsiones angulares en XZ va a ser igual a la distorsión angular en IZ, y ambas van a ser igual a 0. La deformación longitudinal en la dirección Z resulta que es igual a menos mu sobre E multiplicado por sigma X más sigma Y, que esto a su vez va a ser igual a menos mu sobre 1 menos mu multiplicado por sigma X más sigma Y. Por lo tanto, el tensor de deformaciones será el siguiente. Como vemos, las componentes de la diagonal principal son las deformaciones tanto en X y en Z, y solo contamos con deformaciones angulares en XY o IX. Como se cumple que la tensión normal en Z es igual a la tensión tangencial en XZ, y eso a su vez es igual a la tensión tangencial en ZY, y todas ellas igualadas a 0, el tensor de tensiones no queda. Como ya habíamos dicho antes, la columna y fila correspondiente a la dirección Z es igual a 0, y solo tendremos componentes de tensión normal y tangencial solo en las direcciones X e Y. Entonces, tendremos como resultado final que el vector de tensiones quedaría igualado a E sobre 1 menos mu al cuadrado, y esto a su vez estaría multiplicando a la matriz de deformaciones para luego ser multiplicado por el vector de deformaciones, expresado en este caso en forma matricial.
Esta relación podemos expresar como lambda igual a d por epsilon, donde lambda y epsilon son vectores de tensión y deformación respectivamente. Un poco como para finalizar con esto de tensión plana, brindaremos algunos ejemplos. En primer lugar tenemos la placa de espesor delgado, con y sin agujero. Vemos que la dimensión en dirección Z es muy pequeña en comparación de las otras dimensiones. Aparecen tensiones en dirección X, tensiones en dirección Y, las cuales estas están alrededor del agujero de la placa, y tensiones tangenciales XY, pero no podemos tener tensiones en Z, que sería tensión tangencial en XZ, ni tampoco tensión tangencial en ZY. Aunque no pueden aparecer tensiones en dirección Z, generalmente tendremos deformadas en esa dirección, como podemos observar en las imágenes. Por último, brindaremos un segundo ejemplo, que se trata de un depósito sometido a presión interna. Observamos que el espesor del tanque es más pequeño que las otras dos dimensiones del mismo. Por lo tanto, las tensiones estarán contenidas en la pared del tanque, y cuando es sometida a presión interna, aparecen tensiones en la membrana, las cuales son de tracción y están contenidas en la pared del depósito. Bueno, yo voy a hablar del estado plano de deformaciones. Si consideramos un elemento sometido a un estado dimensional de esfuerzos, las normales tenderán a alargar o a cortar el elemento en la dirección que actúe, mientras que el esfuerzo cortante distorsionará el elemento produciendo una distorsión angular. La capacidad más característica del sólido es la de experimentar cambios de forma por acción de fuerzas. Vamos a considerar la deformación de un sólido con una relación biunívoca y continua entre la posición que ocupa cada punto material del sólido en un estado de referencia que llamaremos estado inicial, y la posición que ocupará una vez deformado, llamado estado final. Hay que hacer hincapié en esto, ya que hay una relación entre el campo de dominio con el campo final. Esta relación excluye que a un punto material correspondan dos posiciones distintas de destino, lo que podría darse en situaciones de propagación de grietas. Consideraremos este sólido en donde el corrimiento AB tiene una nueva configuración, cuyas proyecciones sobre los ejes designaremos como delta X igual a U, delta Y igual a B y delta Z igual a W. V y W son funciones continuas, así como sus derivadas primeras. Y V y W y sus derivadas primeras respecto de X y Z son muy pequeñas. Hay que tener en cuenta que las coordenadas X y Z son coordenadas eulerianas o espaciales que especifican una posición en el espacio ocupado. Vamos a tener en cuenta 9 derivadas de V y W respecto de X y Z, asociadas a alargamientos, a deformaciones y a rotaciones. Estas conformarán y mostrarán una transformación de un punto P a un nuevo punto P final, en donde vamos a tener en cuenta una traslación infinitesimal de componentes y un giro infinitesimal, entre otros. Esto va a ser caracterizado, estas 9 derivadas, por el tensor recto de segundo orden llamado tensor de deformaciones, en donde van a estar involucradas las deformaciones longitudinales y las distorsiones angulares. Denominaremos estado de formación en un punto medio continuo al conjunto de los infinitos vectores de formación específica asociadas a la dirección pasante por el punto considerado. Bueno, ahora hablaremos del estado de formación plana, porque lo anterior sería un resumen de lo que fue el estado de formación.
El estado de formación plana es el caso particular de la elasticidad bidimensional, por lo que para ello requiere que las fuerzas de volumen y de superficie no contengan componentes en Z. El cuerpo va a ser infinitamente largo en Z, con una idéntica geometría según la dirección X y Y. Hay cuerpos que aún sin tener una longitud Z, cumplen los requisitos de carga y a la vez disponen de condiciones de contorno que satisfacen las ecuaciones. Vamos a tener en cuenta una hipótesis fundamental en donde W va a ser igual a 0, es decir, que las componentes en el campo de desplazamiento deben ser 0. Las dos caras del sólido no deben sufrir desplazamiento según Z. Las fuerzas interiores por unidad de volumen y la aplicada en el contorno perimetral del sólido no dependen de las coordenadas Z. Y por último, que U y V solo son funciones de X y Y. Resumiendo todo esto, vamos a decir que el estado deformacional en que la deformación longitudinal y las deformaciones angulares corresponden a un plano paralelo a la sección transversal de la pieza son nulas. Y si X y Y en el plano de la sección transversal de la pieza, las únicas componentes del tensor de deformación no nula van a ser la de epsilon X, epsilon Y y la de distorsión angular respecto de X y Y, como se ve acá. Vamos a tener ciertos ejemplos que pueden caracterizar este fenómeno. Uno de los más utilizados en la ingeniería son los túneles. Acá en este caso tenemos un túnel sometido a cargas por el peso que soporta sobre él. Decimos que es una deformación plana porque la longitud del túnel no variará. Entonces, la deformación en Z sería 0 de este sólido elástico. Pero sí podrían aparecer tensiones por efecto Poisson. El estado de deformación plana lo describiremos a partir de las componentes del tensor de deformaciones, por lo que pueden aparecer deformaciones en la dirección de XY y la deformación es tangencial en XY. Para evitar que aparezcan deformaciones en Z, va a aparecer una tensión en la dirección Z, o sea, que impediremos los desplazamientos en esta dirección. Bueno, otro ejemplo característico en la ingeniería es el caso de la presa. En este va a estar sometido a la presión del agua, que es una presión horizontal. Vamos a tener cargas paralelas debido al agua, que generarán un estado tensional en donde solamente dependerán de las coordenadas X y Y. Lo que no habrá es deformación en Z porque la presa no puede ensancharse en algún punto, ya que la deformación en Z siempre es 0. Acá tenemos casos que son resueltos por aplicaciones o programas como son SolidWorks y MEFI, que son muy utilizados en la ingeniería. Bueno, voy a hablar sobre trabajo y energía. Los conceptos sobre trabajo y energía son importantes para el planteo de los principios energéticos sobre los cuales se basan la mayoría de los métodos numéricos utilizados en la materia para ayudarnos a la resolución de los problemas estructurales. Veamos el ejemplo del desplazamiento de una partícula que recorre una trayectoria desde el punto A hasta el punto B y analizamos el trabajo que ejerce una fuerza F para desplazar a la partícula. Para un incremento de la Cordánoma, bueno, para un desplazamiento diferencial de R de la partícula en la trayectoria, la fuerza F realiza un trabajo incremental que es igual a F de X por el diferencial de X más F de Y por el diferencial de Y. Si queremos hallar el trabajo realizado por la partícula entre los puntos A y B, se obtiene haciendo la integral entre A y B del F de R por el diferencial de R.
En una cantidad de casos en la naturaleza, las componentes f de x y f de y del vector f pueden derivarse en una función escalar b, que esto es igual a f de x igual a menos la derivada de b con respecto a x, y si analizamos la componente en y, obtenemos que es igual a menos la derivada de b con respecto a y. Por lo tanto, el vector f puede expresarse como el menos el gradiente de la función de b, que ahí queda expresado, digamos. La función b es conocida como la energía potencial asociado al campo de fuerzas f, y para este tipo particular de fuerzas, el incremento infinitesimal de trabajo delta W se puede expresar como una diferencial exacta, que es igual a menos la derivada de b con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada de b con respecto a y por el diferencial de y. Y por lo tanto, obtenemos que el trabajo realizado por la fuerza F viene dado por la integral entre a y b menos el diferencial de b, que básicamente lo que se hace es se obtiene la energía potencial de la partícula en el punto A menos la energía potencial de la partícula en el punto B. Por lo tanto, el trabajo total solo depende de la función potencial en A y en B. Con esto se dice que es independiente de la trayectoria empleada para unir los puntos. Las fuerzas cuyas componentes se pueden derivar de una función potencial se denominan fuerzas conservativas. Bueno, la energía de deformación. Cuando un cuerpo elástico es sometido a deformaciones, sus fuerzas internas realizan un trabajo que se designa como energía de deformación. El trabajo realizado por las fuerzas resultantes durante un incremento diferencial de los desplazamientos U es igual a menos la tensión en X por el diferencial de Y por el diferencial de Z por delta U, más la tensión normal X más la derivada de la tensión, no es derivada, más el diferencial de la tensión normal X por, a su vez, el diferencial de Y por el diferencial de Z, por delta U más del delta del diferencial de U. El incremento diferencial de U para el elemento longitudinal diferencial de X viene dado por la multiplicación entre el diferencial de epsilon X por el diferencial de X. A su vez, el incremento infinitesimal del trabajo es igual a la tensión normal X por los diferenciales de epsilon X, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Si llamamos U0 a la energía de deformación por unidad de volumen, su incremento de diferencial de U0 debe ser igual al incremento del trabajo interno por unidad de volumen, que es lo que está expresado ahí. La energía de deformación específica será la integral entre 0 y epsilon x de la tensión normal x por el diferencial de epsilon x. La energía de deformación total será la integral sobre el volumen de la energía de deformación específica U0, que es igual a la integral de área de U0 por el diferencial de área. Esto a su vez es igual a la integral de área por la integral de 0 a epsilon x de la tensión normal x por el diferencial de epsilon x por el diferencial del área. En el gráfico de tensión de deformación se puede apreciar que las tensiones pueden ser funciones no lineales de las deformaciones. Y si analizamos el caso particular de un material lineal, se cumple que U es igual a 1/2 por la integral de área del sigma x por el epsilon x por el diferencial de área. El principio de mínima energía potencial.
Para el caso de un cuerpo elástico, la energía potencial total B se puede descomponer en dos partes. La energía potencial U de deformación elástica asociada al trabajo de las tensiones internas y la energía potencial B sub C asociada al trabajo de las fuerzas externas conservativas aplicadas al cuerpo. B es igual a U más B sub C, donde al aplicar el principio de mínima energía potencial se obtiene que delta dB es igual a la variación de U más la variación de la energía potencial, y esto a su vez están igualadas a cero. La energía de deformación U viene dada por la integral de área de U sub 0 por el diferencial de área, donde U sub 0 es la densidad de deformación, que para pequeñas deformaciones elásticas se puede expresar como un medio del producto entre el epsilon elevado a la t por la tensión normal. U sub 0 es función de deformaciones. Esto quiere decir que depende de las deformaciones tanto en X, en Y, como la deformación angular en el plano XY. Su variación se puede obtener a partir de derivadas parciales con respecto a los ejes X, Y y XY de las deformaciones en X, Y y de la rotación angular en el plano XY. La variación del potencial de las fuerzas externas conservativas B sub C dependerá de la naturaleza de estas fuerzas, es decir, si las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, tanto de superficie como de volumen, son de magnitud constante y no varían de dirección durante su aplicación. Su energía potencial, por lo tanto, es igual a la menos integral de área por B sub XU más B sub IB por el diferencial de área, menos la integral de T sub XU más T sub IB por el diferencial de R.